Los secretos mejor guardados de las máquinas de guerra nazi. El impacto oculto que cambió la historia. La segunda vida de los tanques de Hitler. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, Europa parecía una tierra desolada, marcada no solo por el sufrimiento humano, sino también por la presencia silenciosa de miles de máquinas de guerra alemanas. Los tanques del Tercer Reich, símbolos de la potencia militar nazi, quedaron varados en enormes depósitos, vigilados por soldados aliados que desconocían el destino final de aquellas bestias de acero. La logística de su almacenamiento resultó ser un problema de dimensiones insospechadas. Destruir los tanques era costoso y, sobre todo, parecía un desperdicio de tecnología en un mundo que apenas comenzaba a asomarse a una nueva era de tensiones geopolíticas. Las naciones aliadas, conscientes del valor potencial de estos vehículos, encontraron una solución inesperada. En pleno auge de los conflictos en el Medio Oriente, tanques alemanes restaurados comenzaron a recorrer nuevas fronteras. Siria, Egipto e incluso Israel vieron en esos blindados la oportunidad de fortalecer sus fuerzas armadas sin depender exclusivamente de los diseños occidentales. Equipos de ingenieros y mecánicos trabajaron sin descanso, adaptando filtros de aire y sistemas de refrigeración para que aquellos tanques, diseñados para las llanuras europeas, pudieran sobrevivir a los abrasadores desiertos de África y Asia. Durante la década de los 50, los legendarios Panzer y Sturmgeschütz volvieron al combate bajo nuevas banderas. En la crisis del Suez de 1956, los tanques alemanes se enfrentaron a fuerzas británicas y francesas, cambiando radicalmente la percepción de la tecnología nazi en el imaginario militar mundial. Pero el fenómeno no se detuvo ahí. En la Guerra de los 6 días de 1967, las arenas del Sinaí y los altos del Golán fueron escenario de enfrentamientos entre vehículos de origen alemán, ahora en manos de ejércitos árabes e israelíes, reviviendo, de manera indirecta, los fantasmas de la guerra total. Incluso en Europa, los tanques del Reich encontraron una inesperada longevidad. España, bajo el régimen de Franco, mantuvo en operación a varios Panzer IV hasta bien entrados los años 60. Francia no solo reparó tanques Panther, sino que los integró a su arsenal como respuesta a las nuevas amenazas de la Guerra Fría. Yugoslavia, por su parte, almacenó blindados alemanes que, décadas después, emergieron de sus depósitos para participar en los sangrientos conflictos de los Balcanes en los años 90. Lo que una vez representó la punta de lanza del avance nazi sobre Europa, se transformó en el esqueleto de un poder militar reaprovechado, cruzando fronteras y adaptándose a realidades que los diseñadores originales jamás imaginaron. Aviones de la Luftwaffe, de la guerra total a espectáculos en el cielo. Mientras los tanques alemanes rugían por nuevos desiertos y fronteras, otra parte de la maquinaria nazi preparaba su salto a una vida inesperada, los aviones de la Luftwaffe. Al final de la guerra, los aeródromos de Europa estaban repletos de aeronaves alemanas, muchas de ellas abandonadas apresuradamente tras la rendición. Los aliados enfrentaron una disyuntiva: destruir esos aviones, depositarios de una tecnología avanzada, o aprovecharlos para fines propios. La decisión en muchos casos fue transformar estas máquinas de guerra en auténticos tesoros de conocimiento y espectáculo. Ingenieros británicos, estadounidenses y soviéticos examinaron cada tornillo de los legendarios Messerschmitt 260 y 2, los primeros cazas a reacción operativos de la historia, buscando secretos en su aerodinámica y motorización. Este proceso de ingeniería inversa permitió no solo la creación de nuevos modelos de combate en la posguerra, sino también el nacimiento de una nueva generación de aviones civiles y militares. El impacto fue tan profundo que la influencia de estos modelos se percibió en la evolución de los MiG soviéticos y en el diseño de los primeros jets comerciales occidentales. Pero más allá del laboratorio y el hangar, muchos de estos aviones encontraron un destino peculiar: convertirse en estrellas de los espectáculos aéreos de Estados Unidos y Sudamérica. Aviones como el Bf-109 y el FW-190, que durante el conflicto habían infundido terror en los cielos de Europa, fueron adaptados y presentados en exhibiciones donde miles de espectadores acudían para ver de cerca a los antiguos enemigos. El rugido de sus motores y la elegancia de sus maniobras aéreas cautivaron a veteranos y civiles por igual, transformando el miedo y el odio en fascinación y admiración técnica. La historia tomó un giro aún más sorprendente cuando países como Argentina y Sudáfrica decidieron adquirir aviones de la Luftwaffe y, en algunos casos, contratar a antiguos pilotos alemanes para instruir a sus propias fuerzas aéreas. En la Unión Soviética, el estudio detallado del Messerschmitt 260
y dos sentó las bases para avances tecnológicos que cambiarían la balanza militar en la Guerra Fría. Mientras tanto, los estadounidenses exhibían con orgullo en sus ferias los mismos modelos que, años antes, habían combatido en los cielos de Europa. El legado de la Luftwaffe no solo sobrevivió, sino que evolucionó y se integró en la vida cotidiana de países que alguna vez lucharon encarnizadamente contra Alemania. Así, la sombra de los aviones nazis se extendió desde los campos de batalla hasta el asfalto de las pistas modernas, demostrando que la historia de la guerra no termina con la paz, sino que se reinventa con cada generación que decide mirar al pasado con ojos de asombro y aprendizaje. Las armas ligeras de Hitler, del frente europeo a las guerras del mundo. Mientras los tanques y aviones alemanes encontraban nueva vida en ejércitos y espectáculos, la gigantesca reserva de armas ligeras nazis abrió otro capítulo oculto y sorprendente de la posguerra. Millones de fusiles Mauser, subfusiles MP-40 y pistolas Luger quedaron apiladas en arsenales de toda Europa al acabar el conflicto. Para los aliados, gestionar este arsenal significaba resolver uno de los mayores problemas logísticos de la historia militar: almacenar, destruir o redistribuir la formidable cantidad de armamento que, en otras manos, podría cambiar el curso de futuros enfrentamientos. La decisión fue dispersa, influida por el surgimiento de la Guerra Fría y la urgencia de armar a aliados en zonas de conflicto. Gran parte de estas armas alemanas pasaron rápidamente de manos aliadas a las de países que buscaban reforzar su poder militar: China, Israel, Siria, Corea del Norte y numerosas naciones africanas recibieron cargamentos que, décadas después, aún circulaban por los campos de batalla. El fusil Mauser 98, espina dorsal de la infantería alemana, fue utilizado tanto por las fuerzas chinas en la Guerra de Corea como por soldados israelíes en los primeros conflictos por la creación del Estado de Israel. Guerrillas sudamericanas, combatientes africanos y hasta movimientos revolucionarios asiáticos empuñaron armas que habían pertenecido al Tercer Reich. La historia de la MP-40, el subfusil preferido de los paracaidistas y oficiales alemanes, siguió un destino similar. Estas armas aparecieron en conflictos como la Guerra Civil de Vietnam, la Revolución Cubana y diversas insurrecciones africanas, facilitadas por la opacidad de las transferencias y la necesidad de equipar rápidamente a combatientes en escenarios de guerra irregular. El impacto de la ingeniería bélica alemana fue aún más duradero con la invención del Sturmgewehr 44, considerado el primer fusil de asalto moderno. Este modelo inspiró directamente al famoso A-47 soviético, el arma más prolífica del siglo XX y emblema de innumerables guerras y revoluciones. Sin un control efectivo sobre la circulación de estas armas, el legado letal del arsenal nazi cruzó continentes, alimentando conflictos hasta bien entrado el siglo XXI. Incluso en la reciente guerra civil siria, imágenes de combatientes empuñando fusiles Sturmgewehr 44 confirmaban que la herencia armamentística de Hitler seguía activa y letal, resistiendo al tiempo y a la obsolescencia. La transferencia masiva de estas armas no solo transformó batallas, sino que también modificó el equilibrio de poder en regiones convulsionadas por décadas. Así, lo que alguna vez fueron herramientas de conquista para el Tercer Reich se convirtieron en piezas clave de los conflictos globales, dejando claro que el final de una guerra puede ser apenas el inicio de muchas otras. Los secretos científicos y el legado oculto de la tecnología nazi. Cuando los disparos de la Segunda Guerra Mundial se extinguieron, no fue solo el acero de los tanques y la pólvora de los fusiles lo que continuó su marcha a través del tiempo. Detrás del humo de la derrota alemana se ocultaban secretos aún más inquietantes: la avanzada tecnología y los proyectos científicos que el régimen nazi había desarrollado en laboratorios subterráneos, búnkers aislados y fábricas ocultas en los bosques de Europa Central. Estas innovaciones, muchas todavía en fase experimental al final de la guerra, capturaron la imaginación de los vencedores y marcaron el inicio de una nueva era de espionaje, competencia y cooperación científica a nivel global. El descubrimiento de motores a reacción, misiles guiados, cohetes intercontinentales y prototipos de armas revolucionarias dio lugar a una feroz carrera por el conocimiento. La Operación Paperclip en Estados Unidos y la Operación Oso Aviakim en la Unión Soviética cambiaron el destino de cientos de ingenieros, físicos y matemáticos alemanes. Figuras como Werner von Braun, artífice de las V2, encontraron refugio y empleo en proyectos secretos americanos, contribuyendo al desarrollo de misiles balísticos, la aviación supersónica y, posteriormente, la conquista espacial.
Al otro lado del telón de acero, los científicos capturados alimentaron los programas de cohetes soviéticos y aceleraron la llegada de la era nuclear y la carrera armamentista de la Guerra Fría. La influencia de estas mentes y sus invenciones no se limitó a laboratorios y bases militares. El Sturmgewehr 44 inspiró la creación del AK-47, mientras los secretos del Messerschmitt M262, el primer caza a reacción, transformaron la aviación militar y civil, impulsando desarrollos que desembocaron en el transporte comercial moderno y en la supremacía aérea que dominaría los conflictos posteriores. El legado de la ingeniería blindada alemana también se reflejó en el diseño de carros de combate occidentales y soviéticos durante las décadas siguientes. Sin embargo, este legado técnico estuvo acompañado de un intenso debate ético. La integración de científicos nazis en los proyectos estratégicos de potencias vencedoras generó controversias, cuestionamientos morales y la persistente sombra de los crímenes cometidos durante el régimen. Los avances logrados, aunque extraordinarios, llevaban la marca indeleble de una época de oscuridad, sufrimiento y ambiciones desmedidas. La sombra del nazismo, lejos de desvanecerse, se proyectó en la ciencia y la tecnología de la segunda mitad del siglo XX, dando forma al mundo contemporáneo de maneras tan profundas como perturbadoras. Así concluye el viaje por el asombroso y perturbador más allá de las máquinas de guerra alemanas, un relato donde la historia, la tecnología y la ética se entrelazan en una herencia tan impresionante como inquietante. El legado oculto de las máquinas de guerra alemanas revela que la historia no termina con la última batalla, sino que sigue viva en cada avance tecnológico y en cada decisión estratégica de nuestro tiempo. Entender su influencia es descubrir cómo el pasado sigue modelando el presente. Suscríbete a Leyendas Blindadas para no perderte las historias más impactantes y los secretos mejor guardados de la historia militar mundial.